Gracias, Brenda. Muy buenas tardes a todos y a todas. De parte de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, queremos extenderles la más cordial bienvenida a nuestra charla del día de hoy, ya cerca de finalizar este mes de junio que hemos querido dedicar a la celebración del ambiente y muy especialmente a la conservación y la protección de nuestros recursos hídricos. El día de hoy tenemos como tema principal la cuenca y la gestión de los recursos hídricos a cargo de don José Millán Araujo. Él es máster en manejo y conservación de recursos naturales y además cuenta con varios diplomados en el área de gestión del recurso hídrico. En la actualidad, don José coordina el programa interdisciplinario de investigación y gestión del agua PRIGA de la Universidad Nacional y justamente la conferencia del día de hoy se enmarca en la agenda de actividades relacionadas al convenio de cooperación que hemos llamado Una Alianza por Nuestros Ríos, el cual fue suscrito el año anterior entre las unidades académicas de la Universidad Nacional y la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Además, les queremos recordar que la realización de esta charla es posible gracias al apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, con la colaboración del PRIGA. Así que sin más preámbulo, le cedo la bienvenida y la palabra a don José Millán. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las compañeras de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y a todo el equipo de trabajo de la Alianza por organizar este tipo de encuentros, de actividades para dar a conocer la importancia que tiene un recurso tan abundante pero al mismo tiempo vulnerable como es el recurso hídrico. Y pues esta actividad, como le decía María del Pilar, es una actividad más en el marco de la agenda de trabajo, una alianza por nuestros ríos, en coordinación con la Universidad Nacional y la Alianza Nacional Ríos y Cuencas. Como lo indicó María Fernanda, yo soy el coordinador del programa del agua de la Universidad Nacional, y entonces lo que hacemos es proyectar, entre otras cosas, todo el quehacer que realiza la UNA en el tema hídrico, que es un quehacer bastante diverso y bastante amplio. Para iniciar con la actividad, voy a permitirme compartir la pantalla en este momento para iniciar la charla. No, me imagino que ahí están viendo todos la presentación. Bueno, esta es una charla que es muy, de acuerdo a lo que nos solicitaron las compañeras, es una charla muy general, muy básica, sobre algunos elementos esenciales relacionados con el tema del recurso hídrico para lograr esa gestión, ese manejo del recurso hídrico, utilizando al espacio de planificación, el espacio gráfico de planificación como es la cuenca hidrográfica. Es una charla básica general, porque hablar del agua y hablar del recurso hídrico y de las cuencas, profundizar en estos temas nos llevaría varios días, hablar cada uno de los aspectos en particular. Así que bueno, este es como una primera introducción sobre estos temas, ¿verdad? Que son de vital importancia para conocer, sensibilizarnos y aprender un poco sobre el tema del recurso hídrico en general. Entonces, la charla se titula La cuenca hidrográfica y la gestión del agua. ¿De qué vamos a hablar en esta presentación, en esta actividad, en este conversatorio? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre la crisis del agua, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Por qué hablamos de una crisis del agua? Después de eso, bueno, es importante que conozcamos, que refresquemos un poco los datos alrededor de conocer, bueno, cuánta agua existe, cuánta agua tenemos los seres humanos, de cuánta agua disponemos para realizar todas nuestras funciones
y para asegurar un ambiente sano y saludable. Después vamos a partir de los puntos anteriores, entramos al tema de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación para el manejo y para la gestión del recurso hídrico. Hablamos un poquito de eso, ahí tenemos quizás un par de videos para afianzar este concepto o este enfoque. Vamos a tocar a la problemática, vamos a puntualizar sobre la problemática en aspectos concretos como es la contaminación, los problemas de contaminación, de afectación por este factor del recurso hídrico, que es uno de los más graves a nivel mundial y también en nuestro país. Y finalmente vamos a dar algunas ideas, algunas propuestas, bueno, de qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para tratar de contribuir a resolver esta compleja problemática del agua? ¿Con qué podemos hacer los observatorios ciudadanos del agua? ¿Verdad? Además de lo que ya estamos haciendo, ¿qué más podemos hacer? Y cómo podemos fortalecer este accionar para desde la ciudadanía avanzar en la gestión del agua y la conservación. Yo quería, entonces, bueno, y al final vamos a tener la sesión de preguntas y comentarios. Yo quería iniciar un poco con esta reflexión, ¿verdad? Que tratemos como de tener muy presente la siguiente reflexión. El presidente en los años 60, el expresidente John F. Kennedy, en una oportunidad, en una conferencia que él tenía sobre el tema ambiental en los años 60, quizás mucho de los que estamos acá no habíamos nacido, bueno, yo creo que sí estaba por ahí, pero él se le preguntó, bueno, ¿qué podemos hacer con la problemática ambiental y con la problemática del agua? Y él lanzó la siguiente frase, ¿verdad? Y dijo lo siguiente, bueno, quien sea capaz de resolver los problemas del agua en el mundo será merecedor de 3 premios Nobel, uno por la política, uno por la ciencia y otro por la paz. Entonces, y estamos hablando de ya hace ya casi 50 años, ¿verdad? Y a partir de ese panorama o de esa época ya vemos que la situación del agua comenzaba a ser crítica, ¿verdad? Y bueno, hoy en día vemos lo que está sucediendo con el recurso hídrico, producto, bueno, entre otras cosas, de las actividades humanas, del cambio climático, de la contaminación, de la falta de planificación urbana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es tan complejo, digamos, atacar o atender, hacer una gestión integrada y sostenible del agua dentro de un contexto local, nacional, regional, mundial, que tenemos que tener en cuenta elementos de la política, articular con la ciencia y lograr acuerdos y conciliaciones, ¿verdad? Entre los diferentes actores que tienen que ver con el recurso hídrico, ¿verdad? Y por eso él hablaba de la paz, la política, ciencia articulada para tratar de resolver los problemas alrededor de la temática hídrica en sana armonía y paz con todos los actores del agua, ¿verdad? Entonces, una vez vista esta reflexión, y esa reflexión nos llevan a este otro aspecto, ¿verdad? Bueno, que las próximas se ha difundido mucho en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, ¿verdad? Bueno, que se dice que las próximas guerras van a ser por el agua, ¿verdad? Entonces, en realidad, desde hace muchos años han habido conflictos, una serie de conflictos del tema del agua por la calidad, por el acceso al agua, ¿verdad? Por la continuidad del recurso hídrico para diferentes, en diferentes lugares del mundo, para diferentes grupos humanos, ¿verdad? Han habido numerosos conflictos y en Costa Rica, pues desde hace años atrás,
desde la década de los 80 más o menos, finales de los 70, inicio de los 80, pues los diferentes conflictos asociados con el agua, pues han ido en aumentos. Y revisamos la prensa nacional y los diferentes medios, investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de conflictos que han estado ocurriendo por el agua, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto del proyecto de ley de agua, ¿verdad? Que finalmente no se ha podido aprobar, y que ya tiene cerca de 20 años que está en la Asamblea Legislativa y que no se ha podido aprobar ese proyecto de ley. Bueno, los diferentes conflictos, movimientos sociales que se han generado, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, y eso es solo para mencionar un ejemplo. Entonces, ¿por qué hablamos de una crisis del agua, verdad? De que la próxima guerra van a ser por el agua y de que hay una crisis del recurso hídrico. Eso es como la primera pregunta que deberíamos hacernos todos los ciudadanos. ¿Por qué hablamos de una crisis del agua? Si el agua está abundante en la naturaleza, ¿por qué se dice que es un recurso escaso? ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué hablamos de una crisis del agua? ¿Y por qué se habla de que, bueno, de que las próximas, digamos, guerras ya no son únicamente por el petróleo, por los minerales, por otros recursos, sino que el agua se ha convertido y es un recurso estratégico para diferentes polos de poder en el mundo, ¿verdad? Porque el tener acceso a esa agua en la calidad, cantidad adecuada, viene asociado a otros recursos, ¿verdad? Que son fundamentales en el desarrollo y la economía de diferentes países, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? De la crisis del agua. El agua es abundante en la naturaleza, pero también se habla de que es un recurso escaso. Entonces, lo primero que tenemos que saber, bueno, el agua es abundante en la naturaleza. Acordémonos que estamos hablando de este caso cuando hablamos de abundante naturaleza, es el agua que está ahí circulando en lo que conocemos como el ciclo hidrológico, ¿verdad? Que es un ciclo permanente, constante, que está ocurriendo desde que desde que la Tierra existe, desde que el planeta se formó, ¿verdad? Y aunque los seres humanos desaparezcamos de este planeta, pues el ciclo del agua se va a seguir moviendo, ¿verdad? Se va a seguir dando, y el agua siempre va a estar presente en el planeta. Entonces, pero como recurso, y aquí es importante aclarar el concepto, ¿verdad? Los enfoques de que una cosa es agua en la naturaleza, contenida en un ciclo hidrológico, ¿verdad? Y otro aspecto que es el recurso, ¿verdad? Que es que el agua que es esa agua que está en la naturaleza y los seres humanos la tomamos para satisfacer nuestras diferentes necesidades. Y ahí es cuando se convierte en un recurso, ¿verdad? Se convierte en un recurso que lo utilizamos para diferentes cosas, pero por lo general en muchas ocasiones pues no lo devolvemos en la calidad y la cantidad adecuada para que este ciclo siga manteniéndose, digámoslo así, limpio y permanente, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hablamos de un recurso escaso. Entonces, agua en la naturaleza y recurso hídrico, que es el recurso que utilizamos, igual que cuando utilizamos la madera de un bosque, cuando utilizamos animales silvestres para diferentes actividades socioeconómicas, ¿verdad? Todos esos son recursos, ¿verdad? Que están ahí en los ciclos, digamos, biológicos, pero cuando los tomamos, los seres humanos ya se convierte en un recurso. Por eso es que decimos que el agua es un recurso en la naturaleza abundante, pero altamente vulnerable. Y entonces, para refrescar un poco, bueno, tenemos que hablar de, bueno, cuánta agua tenemos en el planeta, ¿verdad? El 70-75% del agua del planeta es agua. La Tierra debería llamarse más bien planeta agua. Agua en lugar de planeta Tierra, porque el 97% del agua contenida en el planeta está en los océanos, como vemos ahí en la gráfica,
1% de agua es agua líquida, ¿verdad? En ríos, lagos y aguas subterráneas y aproximadamente un 2% en glaciares. Estos son valores aproximados, estimados, pero son valores, son datos de organismos internacionales, ¿verdad? Y que pues han sido validados. Entonces lo primero es que tenemos que tener presente, bueno, cuando hablamos de guerra del agua, crisis del agua, agua abundante, naturaleza, pero recursos vulnerables, tenemos que dar un repaso sobre cuál es la situación o la disponibilidad de agua en el planeta y en la naturaleza. En este gráfico de pastel vemos nuevamente el desglose de la cantidad de agua que tenemos, ¿verdad? Igualmente, nuevamente en el gráfico de derecha a la izquierda superior, ¿verdad? El 97% de agua en los mares, agua salada, un 2%, 3% de agua fresca, dulce. Hacemos un desglose de esa agua dulce y vemos que un 68, 69% es agua congelada y el resto es agua que está subterránea y agua que está en la superficie. Y si hacemos un desglose de esa agua dulce, nos vamos al gráfico que está en la parte inferior derecha, ¿verdad? En donde clasificamos el agua dulce contenida en lagos, en ríos, en humedales, en la humedad del suelo, agua atmosférica, etcétera, etcétera. Entonces, para que vayamos sacando un poco el análisis, ¿verdad? De la pequeñísima cantidad de agua que en realidad dispone el ser humano para realizar todas sus funciones y también para mantener el ambiente, para mantener, digamos, la matriz natural de la cual extraemos ese elemento para realizar esas actividades. Vean ustedes, si sacamos todo el agua del planeta, quitando el agua salada y el agua congelada, nos quedaría como esa cantidad tan ínfima de menos del 1%, que es el agua dulce aprovechable de forma directa que tenemos. O sea, agua dulce de forma directa, ¿verdad? Para que quede bien claro, que podemos, de la cual disponemos los seres humanos para realizar nuestras diferentes actividades. Entonces, vean la ínfima cantidad de agua dulce de forma directa. Obviamente que hay agua congelada, agua dulce congelada en los polos, en los glaciares, pero esa agua no la podemos aprovechar de manera directa. Y el agua en los océanos, que es agua salada, tampoco la podemos aprovechar de forma directa. Sí la podemos aprovechar, pero eso implicaría una serie de aspectos de tipo tecnológicos y económicos que la mayoría de los países y de las regiones no tendría cómo cubrirlo, ¿verdad? Entonces, por eso que es importantísimo hacer una gestión lo más sostenible y racional posible de ese menos de 1% de agua dulce disponible de forma directa. Entonces, nosotros podemos decir con esto que hemos visto de que el agua como elemento de naturaleza, como elemento natural, es muy abundante. En realidad, el agua, el 97% de agua en el planeta, la mayoría de la superficie del planeta es agua, pero como un recurso aprovechable por el ser humano, es un recurso muy frágil y limitado, ¿verdad? Entonces, este es como el primer concepto, el primer enfoque que debemos tener claro, ¿verdad? Que tenemos cierta cantidad de agua dulce disponible de forma directa, que es muy poquita, muy pequeña, en comparación, digamos, con la población mundial que crece día a día y que demanda agua cada día más para los diferentes recursos. Y que, bueno, y sabiendo que es un recurso muy frágil y limitado, con más razón se hace muy necesario hacer un uso muy racional, muy inteligente de este recurso, hacer una gestión integrada, sostenible
articulada y participativa. ¿Para qué? Bueno, para garantizar ahora y mañana el agua en la cantidad, en la calidad, en la continuidad adecuada para satisfacer nuestras necesidades. Y también como seres humanos, también satisfacer, como han dicho muchos autores, satisfacer también nuestros caprichos. Entonces, si a ustedes le dicen, bueno, ustedes son los gestores del agua en un país, en un continente, ¿verdad? Tienen que manejar la cantidad de agua disponible o la oferta hídrica que tienen en ese lugar para su población, ¿verdad? Ustedes no pueden dejar a nadie, a ninguna persona de su región, de su país, sin agua, sin un derecho, bueno, en el caso de Costa Rica, que es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Establecido en la Constitución, no lo pueden dejar sin agua y, bueno, por supuesto, agua para consumo humano, pero también para atender diferentes actividades socioeconómicas, ¿verdad? El desarrollo del país, la industria, la agricultura, el turismo, la salud, los deportes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí surge el gran dilema, ¿verdad? De cómo podemos, con esa pequeña cantidad de agua dulce disponible directamente, satisfacer la demanda de una población mundial de más de 7,000 millones de personas y que va en aumento, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en esta playa, en una playa en China, ¿verdad? Acordémonos que China es el país con la mayor población mundial, casi ya 1.500 millones de ciudadanos chinos. Se cree que para el 2050, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, la población mundial va a llegar a los 10,000 millones. Estamos cerca de los 7,000, más de 7,000, cerca de 7,400, 7,500 millones en la actualidad, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas en población. Y entonces, el gran dilema, la gran pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para darle agua a todo el mundo, verdad? Así como muy básico, ¿no? Para que la gente satisfaga sus necesidades básicas, pero también para esto que está en la foto, ¿verdad? Porque esto es recreación, es una actividad también, digamos, esencial para el ser humano. El ser humano necesita el ocio, necesita recrearse, y para eso, en este caso particular, bueno, necesita espacios de recreación naturales, en donde el elemento, el recurso hídrico, pues está ahí, ¿verdad? Y para hacer esa actividad recreativa, se requiere el agua en la calidad y la cantidad adecuada, ¿verdad? Y esto implica manejo, la gestión y el manejo de este recurso. Bueno, eso es un poco la realidad de cómo estamos a nivel, digamos, global con relación al tema hídrico, de la disponibilidad de agua en el planeta, y que, bueno, la población mundial está creciendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo crecen, bueno, las actividades socioeconómicas, ¿verdad? La demanda de recursos para las diferentes actividades, y que todas las actividades pues requieren de agua, ¿verdad? Entonces, se hace cada vez más urgente hacer un uso inteligente, un uso racional, un manejo adecuado de este recurso tan abundante, pero al mismo tiempo tan frágil y vulnerable. Para hacer ese manejo, esa gestión, digamos que, bueno, los especialistas se forman, ¿verdad? En universidades, en institutos, hay diferentes organismos, instituciones públicas, organismos regionales, internacionales, en donde, digamos, uno aprende sobre la gestión, el manejo de recursos hídricos, pero bueno, hay una cosa que nosotros debemos tener como básica, y yo creo que esto es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Desde un chiquito de escuela ¿verdad? Hasta un ministro, ¿verdad? Hasta un presidente de un país, la importancia de conocer lo que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, el conocido ciclo hidrológico, que creo que en algún momento en el colegio o en la escuela como que nos los contaron, ¿verdad? El maestro o el profesor,
nos contó, bueno, de cómo eran que funcionaban los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? El ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, y también se nos habló del ciclo del agua. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Explicado. Cómo se mueve el agua en la naturaleza. Para usted, digamos, comprender cómo tiene que hacer un manejo, una gestión del recurso, digamos, que está, del río, del acuífero, del lago, de la quebrada en la cual usted está viviendo, ¿verdad? Que la tiene cerca de su casa o en su comunidad, en su región, y poder, digamos, como ciudadano, adelantar acciones orientadas a hacer a conocer ese de la mejor manera ese recurso y por ende adelantar acciones para su protección. Una de las cosas básicas que tenemos que conocer y entender es cómo se mueve el agua en la naturaleza, ¿verdad? Que ahí está explicado. No voy a comentar el dibujo, ¿verdad? Que bueno, básicamente que el agua se evapora del mar, se evapora, se forma vapor de agua, se condensa, llueve y el agua escurre, una parte escurre y vuelve otra vez a los cuerpos de agua superficiales, otra parte se infiltra y va a rellenar a los acuíferos, ¿verdad? Y bueno, ahí todo lo que hagamos sobre todo lo que el ser humano haga sobre el territorio, ¿verdad? En esa cuenca, microcuenca o subcuenca, en donde está funcionando este ciclo hidrológico, pues va a alterar este equilibrio natural de movimiento del agua, ¿verdad? Cuando el ser humano, las personas, todos nosotros, los ciudadanos, entramos en este ciclo, ¿verdad? Que algunos autores lo han denominado, bueno, el ciclo hidrosocial, ¿verdad? Que es cuando el ser humano, bueno, el ser humano es gregario, forma comunidades, ciudades, se urbaniza el territorio y entonces al urbanizar un territorio empiezan las demandas económicas de otro tipo, ¿verdad? Y entonces vamos a requerir agua, ¿verdad? Entonces comenzamos a extraer agua de los acuíferos o el agua del río o el agua en donde esté. Utilizamos esa agua, pero entonces si no la devolvemos, eh, al menos lo más limpio posible, de nuevamente al ciclo, pues ahí donde ya comienza a alterarse este equilibrio, ¿verdad? Y que es la pregunta de abajo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando se altere este equilibrio? Entonces, ese es otro elemento importante que debemos conocer y manejar todos los ciudadanos, ¿verdad? Esa lámina siempre le pongo, hago las preguntas con los estudiantes. Bueno, el agua que bebían los dinosaurios es la misma que bebemos ahora. Bueno, un poco porque lo que yo les había decido, lo que yo les había dicho, ¿verdad? De que desde que el planeta existe, pues existe el ciclo del agua. Y nosotros como seres humanos dejamos de existir, pues ahí va a continuar el ciclo del agua funcionando y la naturaleza funcionando. Nosotros dependemos de la naturaleza. La naturaleza no depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa agua que bebieron esos dinosaurios ahí en el ciclo hidrológico es la misma que estamos, posiblemente es la misma que estamos bebiendo ahora. ¿Por qué? Porque el agua se recicla en el ciclo hidrológico, valga la redundancia. Entonces, acordémonos que para los seres humanos el agua es vital. Bueno, eso es algo que todos sabemos, ¿verdad? Porque sin el agua es vida, y sin agua no existiera la vida, porque el agua es la matriz, ¿verdad? Acordémonos que cuando se formó la vida en la tierra, todo partió del agua, y acordémonos también y pensemos que todas estas actividades del siglo XX, el siglo XXI, de exploración espacial a través de la NASA, la Agencia Espacial Europea y ahora los chinos, ¿verdad? Esta mañana estaba viendo, por cierto, un programa de la construcción de la Estación Espacial China, ¿verdad? Y que los chinos van a construir
para el 2030 van a construir una base en Marte, una base una base de investigación en Marte. Eso es lo que están pensando los chinos para el 2030. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de todas estas misiones espaciales? Buscar agua. Buscar agua como elemento fundamental de la vida en otros lugares del universo. Eso es lo primero. Por eso es que todas estas organizaciones, la NASA, la Agencia Espacial Europea y demás, han gastado tantos millones y millones y millones de euros y de dólares en robots, en estaciones, en telescopios, en sondas, para buscar muchas cosas, pero principalmente lo que quieren es detectar la presencia de agua en esos planetas, ¿verdad? Porque se supone que el agua se asocia con la vida, con la posibilidad de encontrar algún organismo vivo. Entonces, vean ustedes que todo se desarrolla alrededor del agua. Entonces dice que para los seres humanos el agua es vital, convirtiéndose de un simple elemento de naturaleza en un recurso para subsistir, ¿verdad? Y ahí viene subrayado y en negritas, es decir, se convierte en recurso hídrico para poder vivir y satisfacer nuestras necesidades y también nuestros caprichos, ¿verdad? Mucho más. Entonces ahí tenemos que hacer la reflexión profunda. Bueno, en el caso de Costa Rica, ya para aterrizar en el país, algunos datos del MINAE, de la Dirección de Agua, ¿verdad? Del MINAE, pues han hecho esta relación de datos y lo que tenemos aquí es el mapa del país. Acordémonos que para efectos de la planificación de Mideplan y del ICE, el país está dividido en 43 cuencas principales, distribuidas en 3 vertientes. Eso es un poco lo que estamos presentando, es como, bueno, una radiografía de la situación muy, muy general, muy básica, de la disponibilidad hídrica de Costa Rica, ¿verdad? 43 cuencas principales, aunque hay muchísimas más, ¿verdad? Si nos vamos al Instituto Geográfico Nacional, vamos a ver que hay mapas de cuencas en donde vamos a tener cualquier cantidad de cuencas, porque ahí se cuentan cuencas, subcuencas, microcuencas y quebradas intermitentes, pero para efectos de planificación, ¿verdad? De desarrollo, el país se ha dividido en 43 cuencas principales, distribuidas en 3 vertientes. La vertiente norte, que son vertientes, son aquellas, digamos, aquellas áreas geográficas en donde divididas por, digamos, por una cordillera en donde las aguas se vierten hacia un sector específico. La palabra lo dice, ¿verdad? Vertiente, donde las aguas se vierten hacia un lugar específico. Costa Rica tiene, de acuerdo con las 43 cuencas, hay 3 vertientes principales. La vertiente de norte de los ríos, de las cuencas que vierten sus aguas al río San Juan, frontera con Nicaragua. La vertiente caribe, que son todos aquellos ríos, cuencas que vierten sus aguas a la zona del Caribe de Costa Rica. Y al otro lado, la vertiente pacífico, que son los ríos que se vierten al lado pacífico del país. Entonces, la oferta potencial de agua existe una oferta potencial de agua de más de 110 kilómetros al año, a pesar de que somos un país muy, muy pequeño, ¿verdad? Digamos territorialmente, con 51.100 kilómetros cuadrados. Y cuando hablamos de 110 kilómetros cúbicos al año, es demasiada agua. O sea, oferta natural de agua, ¿verdad? La oferta hídrica natural. De esa oferta hídrica natural de 110 kilómetros cúbicos al año que se mencionan acá, aproximadamente el 66% de esa agua es de correntía y el 33.7% va a lo que es la recarga natural de los acuíferos, que no es más que recargar aquellos espacios de agua que no vemos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es el agua es el agua subterránea, ¿verdad? Que está contenida en los acuíferos, ¿verdad? Y que es principalmente la fuente más importante que utiliza el país para abastecer de agua a la nación.
Y bueno, de esa oferta hídrica se hace un desglose de que el 23% de esa agua pues se utiliza en agricultura, 70% en generación de electricidad y un 7% en uso doméstico industrial. Esto es con relación a la oferta hídrica general, ¿verdad? De agua que tenemos en el país. Costa Rica, un país con una oferta hídrica bastante abundante, oferta hídrica natural, ¿verdad? Es decir, el agua que ingresa al sistema natural del país a través principalmente de precipitación, ¿verdad? Con 43 cuencas principales, pero con muchísimas otras cuencas menores, subcuencas y microcuencas, ¿verdad? Y que, bueno, tienen un uso principal para agricultura, para electricidad, un porcentaje para el uso doméstico y para otras necesidades en el país. El agua que se utiliza en el país proviene principalmente del agua subterránea, principalmente lo que es el agua para uso doméstico, ¿verdad? A través del ente rector, como lo es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y otro porcentaje pues viene de aguas superficiales, ríos, quebradas, etcétera. Vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la unidad geográfica principal para lo que es el entendimiento y el manejo y gestión de este recurso tan abundante, pero al mismo tiempo vulnerable y frágil como lo es el recurso hídrico, que se conoce como la cuenca hidrográfica, que es lo primero que tenemos que tener claro de entrada, para entender muchas cosas, es el concepto de qué es una cuenca hidrográfica, y en realidad, partiendo de un concepto meramente geográfico, ¿verdad? Podemos decir que una cuenca hidrográfica es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conduce sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o al mar. Bueno, este es un concepto clásico. Perdón. Es un concepto básico, ¿verdad? Un concepto, pues, importante, pero es un concepto con un enfoque geográfico. En realidad, una cuenca hidrográfica es mucho más que eso, ¿verdad? Yo lo veo como un sistema. La cuenca hidrográfica es un sistema con una dimensión social, ambiental y económica, ¿verdad? En donde estos polos, estos factores interactúan entre sí en un espacio de territorio específico, ¿verdad? Entonces, porque todo ocurre en esa unidad geográfica que es la cuenca hidrográfica. Aquí un poco el dibujo que ilustra con más detalle de lo que entendemos por una cuenca, ¿verdad? Una cuenca hidrográfica que es esta unidad de planeación, de planificación, de gestión del componente hídrico en un espacio de territorio determinado. Vemos que en la línea amarilla punteada, bueno, eso es lo que se conoce como la divisoria de aguas, ¿verdad? Después vemos una línea, un río principal alimentado por cuencas, por subcuencas o microcuencas menores, ¿verdad? Que vierten sus aguas a esta cuenca principal y que puede verter a su vez las aguas a un río, a un lago, ¿verdad? A un estuario de forma directa, y que en ese territorio donde está esa cuenca hidrográfica, estamos nosotros, los seres humanos, con nuestras diferentes actividades socioeconómicas. Y por eso es que hablamos de que, bueno, la planificación de cuenca es la base para hacer una mejor gestión del recurso hídrico. Ese es el enfoque, digamos, más actualizado, el que se ha utilizado, digamos, para la gestión del recurso hídrico. Aquí vemos otro esquema, ¿verdad? Un poco más como en 3D, en tercera dimensión, bueno, la línea divisoria de agua, ¿verdad? Que es esta línea azul
con puntos, ¿verdad? Un levantamiento 3D tipo topográfico. Vemos la red de drenaje de que aquí por aquí baja la cuenca principal y que esa cuenca a su vez es alimentada por otras cuencas más pequeñas, ¿verdad? Ahí podemos hablar de subcuencas, de microcuencas o de quebradas menores. Entonces los seres humanos estamos aquí, ¿verdad? Nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras comunidades, estamos sobre este territorio. Todos los seres humanos con sus actividades están sobre el territorio de una cuenca, ¿verdad? Y lo que hagamos sobre esa cuenca va a impactar de manera positiva o negativa ese elemento que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, un poco por ubicarnos en el espacio geográfico, cómo vemos la cuenca en un enfoque 3D. Un poco entonces para clasificar una cuenca hidrográfica de una forma más geográfica, tenemos el entorno, ¿verdad? El entorno de la cuenca, que es toda esta línea azul. Vamos a tener una cuenca principal acá con las diferentes subcuencas y microcuencas. Entonces, hay una clasificación, ¿verdad? A partir de la cuenca principal y de todos esos ríos pequeños, quebradas, que se conectan con la cuenca principal, existen una serie de clasificaciones. La cuenca alta, ¿verdad? Que es la que si nosotros nos vamos a un río de montaña, ¿verdad? Por ejemplo, el río Savegre, ¿verdad? Que tiene una parte montañosa, una parte media y una parte más baja. Hablamos de una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. Pero a su vez, esa gran cuenca o ese gran río, para efectos de clasificación y de enfoques de manejo del agua, se subdivide en subcuencas, ¿verdad? Como está explicado ahí al lado izquierdo de la lámina. Subcuenca es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuencas pueden conformar una cuenca, ¿verdad? Después hablamos de una microcuenca, ¿verdad? Que es como vamos a decirlo así, como digamos, el río más pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo, el río Tárcoles, que es uno de los ríos más grandes de este país, el río Virilla, todos conocemos el río Virilla, sería una subcuenca, porque el río Virilla vierte sus aguas a la gran cuenca del río Tárcoles. Y en el caso, bueno, yo que vivo en Heredia, el río Bermúdez aquí en Heredia es un río que vierte sus aguas al río Virilla. El Bermúdez vierte al Virilla y el Virilla a su vez vierte sus aguas al Tárcoles. Entonces ahí estamos hablando del Bermúdez microcuenca, el Virilla subcuenca y el Tárcoles una gran cuenca, ¿verdad? Y bueno, después más, bajando más en la clasificación, tenemos las quebradas, que son todas aquellas áreas que desarrollan su drenaje directamente a la corriente principal de una microcuenca. Y varias quebradas pueden conformar una microcuenca. Estas quebradas son, bueno, son ríos muy pequeñitos que a veces pueden ser intermitentes, ¿verdad? Dependiendo de la época del año y son muy variables. Pero esta es una clasificación general, ¿verdad? De cuando nos presentan, bueno, queremos hacer el manejo de la cuenca del río Tortuguero, ¿verdad? En su conjunto, bueno, tenemos que conocer, bueno, cuáles son las subcuencas y microcuencas que están conectadas con la gran cuenca del río Tortuguero para saber qué es lo que está pasando en términos del recurso hídrico superficial en esa gran cuenca y bueno, cómo está utilizando la población el agua de esa cuenca si es que la está utilizando, ¿verdad? Entonces, esto es básico, ¿verdad? Conocer estos elementos de las cuencas hidrográficas. Aquí un poco, bueno, los ecosistemas que si nosotros recorremos uno de nuestros ríos, vamos a encontrar diferentes situaciones, ¿verdad? Tipo río bueno, río de planicie o ríos de montaña, en donde encontramos la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja y la zona de transición. Y la zona ya cuando esta cuenca desemboca en un delta, en un lago, directamente al mar, ¿verdad? Podemos encontrar bosque, lago, selva, río, delta.
Y en alguna de estos ecosistemas, pues vamos a encontrar también las poblaciones, ¿verdad? Las poblaciones, las actividades socioeconómicas impactando, desarrollándose, utilizando el recurso de esa cuenca, de ese río, de esa subcuenca, de esa microcuenca, impactando positivo o negativamente la calidad, la cantidad, la dinámica de esa cuenca, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender este concepto de cuenca hidrográfica como la unidad para planificar, para gestionar este recurso que es el agua. Entonces, una vez dicho esto, digamos que sintetizamos lo siguiente. La cuenca hidrográfica es una unidad espacial compuesta por una gran diversidad de componentes bióticos y abióticos que interactúan entre sí, ¿verdad? Comportándose como un sistema abierto, ¿verdad? Cuando yo decía que la cuenca no se trata únicamente de un río conectado con otros ríos y ya. Es todo un sistema complejo, dinámico, con entradas y salidas, ¿verdad? En donde interactúan los seres humanos con sus actividades socioeconómicas y estos a la vez con el medio, con el entorno natural circundante, ¿verdad? Las características biofísicas de una cuenca tienden a formar sistemas hidrológicos y ecológicos coherentes y homogéneos, lo cual conduce a utilizar a las cuencas hidrográficas como unidades para la planificación y gestión sustentable de los recursos en el territorio, ¿verdad? Un poco lo que yo le decía de la importancia de las cuencas hidrográficas para hacer toda la gestión de esta agua, de este recurso, vamos a ver, con la participación de todos los actores involucrados en esa cuenca. Aquí estamos hablando desde la municipalidad, el gobierno nacional, las instituciones de gobierno que tienen herencia ahí, ¿verdad? Las comunidades organizadas, ¿verdad? Los ciudadanos, que son los que viven directamente sobre la cuenca, o la subcuenca, o la microcuenca, las ONGs, el sector educativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos somos usuarios del agua, todos, y todos impactamos de alguna otra manera ese recurso con lo que hagamos sobre ese territorio en la cual está la cuenca hidrográfica. Bueno, algunas fotos de algunas cuencas del país, ¿verdad? Que ya les había comentado. Tenemos la cuenca del río Tárcoles, la subcuenca del río Vidilla, ya creo que todos los conocemos. La cuenca del río Banano, allá en Guanacaste, la gran cuenca del río Tempisque, ¿verdad? La cuenca del río Savegre, aquí en la provincia de San José. Y bueno, aquí en realidad el Pirro, que es un pequeño río que atraviesa el campus universitario en Heredia, es una microcuenca. En realidad es una microcuenca porque el río Pirro vierte sus aguas a la subcuenca del río Bermúdez y a su vez vierte sus aguas a la gran cuenca del río Tárcoli. Y bueno, la cuenca del río Pirro es una cuenca, bueno, lamentablemente muy contaminada, muy alterada, pero la Universidad Nacional está desarrollando algunas acciones junto con las comunidades y las municipalidades que atraviesan esta microcuenca y otros actores para tratar de rescatar o recuperar esta microcuenca urbana, ¿verdad? Ese es otro factor importante, que tenemos microcuencas en entornos rurales, y después tenemos otras cuencas o microcuencas en otra situación, como son los entornos urbanos o periurbanos que son problemas mucho más grandes, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos, gestionar una cuenca como el Tarco o como el Virilla, una subcuenca, que es pura urbanización, a una cuenca como por ejemplo el río Tortuguero, ¿verdad? Que es mucho más natural. Entonces, ahí es donde entra a jugar lo que es la gestión y el manejo de las cuencas hidrográficas. Bueno, y la cuenca del río Térraba, Río Grande de Térraba. Vean ustedes, por ejemplo, esta gran cuenca, ¿verdad? Del río Térraba,
la importancia que tiene para una dinámica natural en la zona. Otro concepto importante que viene, digamos, que a ser más integral, más articulador, es el concepto de cuenca hidrológica, que no es más que la integración de lo que es el agua superficial en una cuenca hidrográfica natural y lo que podemos conocer como una cuenca subterránea, ¿verdad? Que son las aguas superficiales, perdón, las aguas subterráneas, ¿verdad? Y que es importante a la hora del manejo de los recursos hídricos. Pensemos que en Costa Rica la mayoría del recurso que se utiliza viene de las aguas subterráneas, al menos las aguas para consumo doméstico. Vienen de las aguas subterráneas, ¿verdad? Y esa agua que no vemos también conforma una cuenca subterránea conocida como cuenca hidrológica en conjunto con el agua superficial. Y entonces vean ustedes en este dibujo que una cuenca superficial, que es la mancha en azul, generalmente no, puede ser que no coincida con una cuenca hidrológica, que es digamos, la línea roja, ¿verdad? Vean ustedes que la cuenca hidrológica es mucho más amplia, mucho más grande que la cuenca superficial, la cuenca hidrográfica. Entonces, digamos, pensemos un poquito. Si, por ejemplo, en esta cuenca X, ¿verdad? Que tiene esta configuración, si aquí hubieran 3, 4, 5 o inclusive para poner el ejemplo, 2, 3, 4 municipalidades que estén sobre estas cuencas, ¿verdad? Sobre esta configuración, con sus respectivas comunidades. La pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer el manejo del recurso hídrico que está en esa cuenca? Si nosotros vamos a utilizar las aguas subterráneas para abastecer de agua a nuestra población en nuestro cantón, ¿verdad? La importancia de conocer esto, ¿verdad? Y bueno, para conocer esto, cómo está configurada la cuenca hidrológica, hay que hacer estudios, ¿verdad? Estudios hidrogeológicos, geológicos, hacer aforos, y eso pues lo hacen los institutos y centros de investigación, por lo general, las universidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para saber cuánta agua subterránea hay, cómo se mueve, cómo es la recarga de esa agua, etcétera, etcétera. Aquí están nuevamente las cuencas hidrográficas de Costa Rica, ¿verdad? Las 43 cuencas. En un mapa del ICE, divididas por número. Perdón. Entonces, la pregunta que finalmente podemos tratar de resolver es, bueno, ¿cuál es la importancia de la cuenca hidrográfica para el manejo del agua? Dado un poco lo que hemos visto anteriormente, especialmente en la primera lámina, ¿verdad? De la pequeña cantidad de agua que existe de forma natural, de que los seres humanos estamos sobre las cuencas hidrográficas y que impactamos, alteramos ese recurso que está en esa cuenca, ¿verdad? Ahí lo vemos en esa foto del lado derecho. Es una foto no les puedo decir exactamente en dónde es, pero sí les puedo decir que es en San José, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que es así. Hemos estado con el MINAE haciendo algunos estudios en estas cuencas urbanas. Entonces, es por eso que la cuenca es la unidad territorial ideal para la gestión del recurso agua. Las políticas para utilizar el territorio de una cuenca como base para la gestión del agua han tenido diferentes enfoques y una desigual evolución en los países de América Latina y el Caribe. Desde fines de los años 30, en muchos de ellos, se ha tratado de adoptar los modelos de gestión del agua a nivel de cuencas, pero ha habido y hay actualmente una serie de dificultades. Bueno, sí, por supuesto, porque es complicadísimo gestionar un territorio tan enorme, tan grande como son las cuencas hidrográficas, por los diferentes intereses que hay, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el enfoque más actualizado
más ideal para gestionar el recurso hídrico. La cuenca es el sistema hídrico. En la cuenca el sistema hídrico refleja un comportamiento de acuerdo a cómo se están manejando los recursos agua, suelo y bosque, y qué actividades o infraestructura afectan su funcionamiento, ¿verdad? Un poco lo que acabábamos de hablar, ¿verdad? Que sobre la cuenca, sobre el territorio de una cuenca hidrográfica está todo, ¿verdad? Está la economía, está la sociedad, está la materia natural, que es el medio ambiente, ¿verdad? Por acá yo tengo un video cortito para ilustrar un poquito más de lo que acabamos de hablar. Vamos a ver si corre el video. Cuando llueve, cuando las ciudades vierten sus aguas, cuando se riega un cultivo y, en fin, luego de cualquier proceso que deposita agua, esta drena por una cuenca hidrográfica. Pero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es un territorio por el cual el agua fluye hasta llegar a ríos, quebradas, acuíferos, lagos o mares. Por ello, debemos tener claro que todos vivimos en una cuenca hidrográfica, pues aunque parte del agua se infiltra en el suelo, otra se evapora y otra se retiene, todo el terreno es un punto por el que el agua, por acción No, José, no estamos viendo el video al parecer. No sé si podríamos subir un poco el sonido, por favor. Un segundo. Cuando llueve, Se escuche, se ve bien, sí. cuando las ciudades vierten sus No, aguas, está en la pantalla. Fuera de... Tal vez podría cambiar la pantalla que está compartiendo. Vamos a ver qué pasa. Me avisa si se ve ahora. Cuando llueve, cuando las ciudades vierten sus aguas, cuando se riega un cultivo y, en fin, luego de cualquier proceso. Es que se ve como una pantalla gris. Escuchamos el audio, pero no vemos el video. Bueno. Un segundo. A ver. Que deposita agua, ¿Se ve ahora? esta drena por una cuenca hidrográfica. Pero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? No se ve. Bueno, hagamos lo siguiente. Me disculpan, yo tenía que hacer la prueba de esto. Pero yo lo que voy a hacer es dejarle el video. De hecho, le dejo la presentación para que ustedes vean el video con más calma más adelante, si les parece. Perfecto, está bien, don José. Y continuamos. Gracias. Bueno, sí, discúlpenla. Pero bueno, la presentación les va a quedar y si requieren como más videos sobre estos temas, nos los pueden solicitar. Tenemos una base de datos bastante grande sobre material audiovisual de estos temas. Bueno, el video lo que presentaba, ahora que lo vean con más calma, básicamente, bueno, un poco lo que yo les he comentado sobre lo que es una cuenca, la importancia de una cuenca hidrográfica y sobre que todos los seres humanos todas las personas, los ciudadanos debemos conocer estos conceptos para hacer un uso inteligente, racional y sostenible del recurso hídrico que está en esta cuenca. Ok, entonces pensando un poco en lo que hemos visto, vamos a comentar un poquito sobre los problemas, la problemática, ¿verdad? Del recurso hídrico. Yo voy a puntualizar en uno de los principales problemas. Hay muchos, hay demasiados problemas, pero lo que voy es a puntualizar en uno de los problemas más acuciantes del tema hídrico, como lo es principalmente el tema de la contaminación, ¿verdad? Que es uno de los principales problemas actualmente que afectan el manejo del agua en el mundo y por supuesto que Costa Rica no escapa a ello. Bueno, diferentes datos de organismos internacionales nos indican que a medida que los países se desarrollan y la población crece,
se prevé que la demanda mundial del agua en términos de extracción aumente en un 55% para el 2050. Ya en 2025, 2/3 de la población mundial podría estar viviendo en países con problemas de agua si persisten los patrones de consumo actuales. Bueno, en realidad, actualmente hay países, hay diferentes regiones del mundo que ya tienen serios problemas, ¿verdad? Con el acceso al agua. Países, por ejemplo, del norte de África, como Yemen, países, bueno, España, por ejemplo, que es uno de los países más secos del mundo, en donde, bueno, comprar una botella de agua es bastante caro, ¿verdad? Algunas regiones de China, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos problemas. Si no tomamos medidas serias para tratar de hacer un uso más eficiente, utilizando tecnología, implementando una mejor legislación, asuntos de desarrollo y ordenamiento territorial y sensibilizando a la ciudadanía, pues muy difícil que podamos cambiar esta realidad. Según la Organización Meteorológica Mundial, entre el año, perdón, según la Organización Meteorológica Mundial, entre la década de 1970 y principios del siglo XXI, 8.835 eventos desastrosos en el planeta han sido producto de desastres relacionados con el agua, con el recurso hídrico, ¿verdad? Bien sea por sequía, cuando el agua es muy abundante o cuando el agua es escasa. La cantidad en ese periodo cerca de 2 millones de personas fallecidas y con una enorme cantidad de pérdidas en costos económicos. Entre los desastres más distinguidos a nivel mundial están, bueno, la sequía, ¿verdad? Que ya sabemos, las temperaturas extremas, las inundaciones y los ciclones tropicales, además de las consecuencias de las epidemias sanitarias. Y asociado a esto, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de salud internacionales y regionales, se sabe que el 80% de todas las enfermedades en el mundo se debe a la expulsión inadecuada de excretas humanas y las aguas contaminadas con materia fecal. Bueno, en realidad, el problema de excretas al aire libre, ¿verdad? Todavía ocurre en muchísimos países del mundo. En Costa Rica todavía eso pasa, aunque claro, no es comparable con otros países de la región, pero todavía en algunos pues, lugares muy, muy puntuales, todavía la gente defeca a cielo abierto, ¿verdad? Y el impacto que eso tiene, bueno, la contaminación del agua por excretas humanas y también por otra serie de actividades socioeconómicas que desarrollamos los seres humanos, como por ejemplo la agricultura, la industria, el despilfarro, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en Costa Rica? Bueno, la contaminación hídrica, acuérdense que al principio les iba a hablar de los problemas y que iba a puntualizar en el tema de la contaminación hídrica, ¿verdad? Bueno, con relación a la contaminación hídrica, en el recurso hídrico en el país, este es un proceso, bueno, digamos, complicado, que se comenzó a dar a inicio del siglo XIX cuando se comenzó el desarrollo del café, ¿verdad? En el siglo XIX, a mediados y finales del siglo XIX, ¿verdad? Cuando comenzó a crecer el café y fue el producto de exportación, aunque todavía hoy lo es, ¿verdad? Pero bueno, el café, todo lo que implica la fertilización, el uso de agroquímicos, el proceso agroindustrial y la gran contaminación que esto produce, aunque esto ha cambiado bastante, pero aún se mantiene en diferentes sectores. El uso de agroquímicos en la producción de alimentos, ¿verdad? En la agricultura, también la parte de chanchera, de explotaciones pecuarias,
la parte de las gasolineras, las casas, las industrias, etcétera. El mayor problema son las aguas residuales y se vida que sin tratar. Y tenemos ejemplos muy dramáticos en el país, como son el caso de las, perdón, el caso de las cuencas urbanas, como es el río Varilla y el río Tárcoles. Aquí está. Vean ustedes, esto es una publicidad, bueno, yo creo que la imagen dice mucho más que las palabras. La desembocadura del río Grande de Tárcoles, hay una publicidad que decía que, bueno, esto fue una composición fotográfica, pero yo puse ahí una oferta de esta empresa Yuplón, en donde dice que disfruta toda la belleza del río Tárcoles, atravesándolo en bote. Observa los imponentes cocodrilos americanos y más por solo X cantidad de colones por persona. Y vean ustedes cómo está la desembocadura del río Tárcoles. Esta es una foto ya de hace algunos años, pero en realidad la situación no ha cambiado, ¿verdad? Que todo lo que tiramos los costarricenses, que acá en el Valle Central, a nuestros ríos urbanos, va a caer al río Tárcoles, ¿verdad? Y bueno, acordémonos que Costa Rica en los años 90 se ganó un premio, obtuvo un premio Nobel, digamos así, Nobel, pero una especie de premio Nobel, pero a la inversa, ¿verdad? Es decir, por tener el río más contaminado de Centroamérica. Y fuimos premiados por eso. Es que no está ahora sí. Datos de instituciones públicas, ¿verdad? Estos datos están un poquito desactualizados, pero en realidad no ha cambiado mucho la situación. El 96% de las aguas se vierten a nuestros ríos, a nuestros cuerpos de agua, sin ningún tratamiento. El 3% de la población utiliza letrinas, pozos negros. Todavía utilizamos en ciertas comunidades muy alejadas este sistema ¿verdad? De pozos negros y letrinas. El 25% de la población, bueno, este dato ya subió. En estos últimos años la población está cubierta por alcantarillado sanitario. Los costarricenses utilizamos como planta de tratamiento en nuestras casas el tanque séptico, ¿verdad? Con un 71% y cerca del 4% está conectado a una planta de tratamiento o de aguas residuales que está en operación. Sería cuestión de revisar nuevamente los datos, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tenemos por ahí un dato de que cerca de 6,000 litros de aguas residuales por segundo se vierten a nuestros ríos sin ningún tipo de tratamiento. Ese es un dato que saqué de la prensa nacional de hace como 2 o 3 años, pero es un dato, aunque ese dato ya ha cambiado un poco en estos últimos años, no deja de ser una situación bastante drástica y dramática, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de nuestros ríos, de la gran mayoría de los ríos urbanos de Costa Rica, de las cuencas urbanas de Costa Rica, que son verdaderas cloacas a cielo abierto, ¿verdad? En la mayoría de estos ríos. Se están haciendo esfuerzos, sí, hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos, pero todavía queda mucho por hacer. Y bueno, no seamos como, nosotros como ciudadanos, no seamos como, ¿verdad? Es decir, ante toda esta situación, nosotros como ciudadanos, como seres humanos, como costarricenses, debemos, podemos hacer mucho, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? No pensar, bueno, no, el río ya está contaminado, no podemos hacer nada o voltear la cara, ¿verdad? Voltear la vista ante los problemas, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar un poco esa cultura de vivir de espalda a nuestros cuerpos de agua, ¿verdad? Hay que más bien meterle
la iniciativa, comenzar a hacer acciones en concreto como ciudadanos, como comunidad organizada para tratar de cambiar esa realidad desde nuestro espacio como ciudadanos organizados, ¿verdad? Obviamente que aquí todos tenemos responsabilidad desde el gobierno hacia abajo, pero nosotros como ciudadanos, como observatorios, podemos hacer muchas cosas. La problemática general del recurso hídrico en el país, bueno, son como aspectos muy puntuales, pero esa es la realidad, ¿verdad? Falta de ordenación territorial y planificación urbanística, información para la toma de decisiones que todavía está muy dispersa, o que no existe, hay que levantarla o está inaccesible, es muy difícil obtenerla. Descoordinación y traslape institucional, a quién le toca hacer qué en el tema del agua, eso tiene que ver con la gobernanza, ¿verdad? La falta de gobernanza institucional. Tenemos una ley todavía de 1942 que no responde a la realidad del país que tenemos en el tema hídrico. Después está la voluntad política para el cambio, porque de nada sirve que tengamos el mejor proyecto, la mejor propuesta de ley, la mejor iniciativa, pero que las personas que tienen que tomar las decisiones en un ente de gobierno, en una municipalidad, en una asamblea legislativa, no tomen la decisión o que respondan a intereses muy, ¿verdad? Muy puntuales y particulares, pues no estamos haciendo nada. Entonces la voluntad política para el cambio es esencial. Y que los costarricenses, los seres humanos, tenemos que cada día aprender más, conocer más, informarnos mucho más y mejor, sensibilizarnos en estos temas, ¿verdad? Y también alfabetizarnos en estos temas, ¿verdad? Para tomar para tener el mejor criterio y tomar la mejor decisión. Entonces, si ustedes les preguntan a cualquier funcionario o invitan a cualquier, digamos, especialista en el tema hídrico y les preguntan, bueno, puntualíceme cuáles son los diferentes problemas que tiene el agua en Costa Rica, le va a decir esta lista que está acá básicamente, ¿verdad? Y bueno, cada uno de estos temas es para desarrollarlo casi que en una presentación, en un foro aparte, ¿verdad? Cada uno de estos aspectos, pero en líneas generales, esta es la problemática que tiene, que nos afecta la gestión del agua en el país, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Nosotros, los ciudadanos, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Como personas, como individuos, en nuestro núcleo familiar, en nuestra comunidad, articulados con diferentes grupos de nuestro barrio, de nuestro entorno más directo, ¿verdad? Y creo que tenemos que hacerlo porque somos los que vivimos directamente en esa cuenca, en ese río, y somos los que vivimos en el día a día la problemática que hay. Entonces, podemos hacer mucho. Reflexionemos entonces de que tomar agua nos da vida, pero tomar la conciencia nos dará agua, ¿verdad? Esta es una frase que aparece mucho por ahí. Entonces, para tomar agua y tener vida, tenemos que primero tomar conciencia, ¿verdad? Tomar conciencia de que necesitamos conocer más y mejor para hacer un uso más eficiente y más sostenible de este recurso como ciudadanos. Entre las cosas que podemos tomar en consideración, bueno, nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo podemos conocer cuánta agua se usa en las diferentes actividades? Industria, agricultura, comercio, minería, doméstico, turismo, recreativo, etcétera. Para tomar decisiones en función de hacer un uso, gestionar de forma eficiente este recurso, ¿verdad? Bueno, yo sé que necesito agua para la agricultura, yo sé que necesito agua para la industria, sé que necesito agua para la actividad comercial, necesito agua para consumo doméstico en nuestras casas, pero entonces, ¿cuánta agua hay disponible, verdad? De la oferta hídrica, en realidad, ¿cuál es el agua que podemos utilizar para tomar esas decisiones? Bueno, un concepto importante es conocer la huella hídrica.
entre lo mucho que podemos hacer, ¿verdad? Muchas cosas que podemos hacer, podríamos quizás empezar a conocer nuestra huella hídrica, que es el agua que utilizamos, la cantidad de agua que utilizamos a diario en nuestras casas, como personas, como familia, en nuestra comunidad, en nuestra institución, en nuestro lugar de trabajo. Conocer ese dato de cuánto es el agua que consumimos nos puede ayudar a tomar acciones, ¿verdad? Decisiones y plantear esquemas de trabajo para hacer un uso más eficiente de ese recurso. ¿Qué es la huella hídrica? Bueno, la huella hídrica de un individuo, una comunidad, comercio, país o región es un indicador y se define como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o comunidad, así como lo producido por los comercios, industria, agricultura y otros sectores. Entonces, vean ustedes, yo no sé si ustedes sabían, ya casi vamos terminando, cuál es el agua que se utiliza para producir una serie de bienes y servicios que necesitamos, que necesita la población para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? En la agricultura, por ejemplo, ahí tenemos los datos, ¿verdad? Para producir, por ejemplo, una mazorca de maíz de 500 gramos se necesitan 400 litros de agua, por ejemplo. Una sola mazorca de maíz. Estos son datos, ¿verdad? De investigaciones que han realizado institutos especializados en el cálculo de este tipo de indicador, de este parámetro. Y esas son estimaciones que ellos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, para producir una sola manzana, utilizamos alrededor de 70 litros de agua para producir una sola manzana. Ahora imaginemos, bueno, hay todo un cultivo completo de manzana, ¿verdad? A las personas que les gusta el café, para producir 750 mililitros de café, se requieren 840 litros de agua, ¿verdad? Es para producir el café, de que se siembra la semilla de café hasta que el café está empaquetado en la bolsa en el supermercado, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Acordémonos que todos los bienes y servicios que consumimos requieren de agua para su producción. Entonces, es nada más como ponerse a echar números, a hacer cálculos de la increíble cantidad de agua que se requiere para producir los bienes y servicios que necesitamos los seres humanos. Y bueno, entonces, ¿en dónde entra aquí la gestión del recurso hídrico? Aquí está, ¿verdad? Además de conocer, de hacer el cálculo de nuestra huella hídrica en nuestra casa, como personas, en nuestra escuela, en nuestro instituto, para saber, bueno, cuánta agua estamos gastando y, bueno, a partir de eso, implementar medidas para ahorrar ese recurso, hacer un uso inteligente de ese recurso, podemos hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Cosecha y reuso del agua de lluvia, instalación de dispositivos ahorradores en baños, comedores, bebederos, grifos, etcétera. Monitoreo y reparación de posibles fugas de agua en el sistema, disminuir el uso del agua embotellada, evitar el uso de plásticos, informarse, participar, apoyar acciones por el agua, ¿verdad? Y ahí en las imágenes estamos viendo de las muchísimas cosas que podemos hacer los ciudadanos organizados para contribuir desde hacer nuestro aporte personal para contribuir a hacer esa gestión sostenible del recurso hídrico. Acordémonos que todos estamos sobre la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Y que todo esto ocurre sobre este sistema social, económico y ambiental que es por donde circula este cuerpo de agua que es la cuenca hidrográfica. Ahorremos el agua nuevamente, ¿verdad? Esto ya creo que lo hemos visto montones de veces, pero hay que nuevamente recordarlo, recalcarlo. El asunto de las llaves, ¿verdad? De cerrar las llaves, que no goteen. El reuso de agua, ¿verdad? A través de estos sistemas de cosecha de agua de lluvia, que ya existen varios en el país funcionando. El asunto del uso de la ducha, el mantenimiento adecuado del sistema de tuberías de agua de
nuestro domicilio, de nuestro lugar de trabajo, de nuestro instituto educativo, etcétera. El uso de lavadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí hay otro video, pero como hay problemas técnicos, yo les voy a dejar este material a las compañeras de la alianza para que ustedes pues lo vean con más calma. Es un video que habla sobre la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Muy bonito, pero yo les dejo el enlace para que ustedes lo vean pues con más calma, y si tuvieran preguntas en particular, ustedes me lo indican a través del correo electrónico. Y finalmente, pues con todo esto que hemos hablado y conversado con ustedes, tenemos una guía, un material educativo, informativo para todos los ciudadanos, en donde viene un poco lo que yo les he presentado en esta tarde y un poquito más, ¿verdad? Que lo hemos denominado Guía Ciudadana para la Protección de las Cuencas y Uso Racional de nuestro recurso hídrico. Y acá abajo en la presentación está el enlace. Le dan clic acá y les abre la guía en digital, y la pueden pues es una guía muy sencillita, pero con conceptos, con enfoque de verdad de la importancia del agua, la cantidad de agua en el planeta, el concepto de cuenca hidrográfica y lo que debemos hacer todos los ciudadanos para contribuir a proteger y hacer un uso sostenible de este recurso desde la ciudadanía. Y bueno, yo finalmente cierro con esta frase del famoso oceanógrafo Jacques Cousteau: olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Entonces, yo con esto pues me termino la presentación. Nada más disculpen el asunto de los videos, y quedo abierto a sus preguntas y comentarios, y pues espero que haya sido una presentación pues un poco enriquecedora para ustedes, y estoy abierto a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don José. Efectivamente tenemos algunas consultas, don José. La primera Sí. es, ¿por qué se le da tan poca importancia a las áreas de recarga acuífera en las cuencas, incluyendo mantos acuíferos y nacientes? Bueno, ¿por qué se le da poca importancia? Porque es agua que no vemos. Así de sencillo. No es lo mismo tener ahí la presencia de un río que lo vemos directamente, todo caudaloso, frondoso y saludable, o contaminado, en la cual podemos hacer acciones directas porque lo estamos viendo, a algo bueno, que en realidad no estamos viendo, ¿verdad? Y que también es importante, porque cuando hablamos cuando hablamos de la cuenca hidrográfica, también tenemos que pensar en la cuenca hidrológica. Eso siempre pasa, ¿verdad? A veces perdemos la perspectiva de la importancia que tienen las aguas subterráneas, los acuíferos, las nacientes, para abastecer a las poblaciones de agua limpia y segura. Y de hecho en Costa Rica es así. Entonces, yo lo que invitaría a la ciudadanía, a todas las personas, es que se informen más, que investiguen más información vamos a ver, en su cuenca, en su microcuenca, en donde vivan, donde esté el río, sobre qué está pasando con las aguas subterráneas. Si hay una naciente, ¿verdad?, que alimenta un acueducto, una azada, y no sabemos qué está pasando con el agua que se está moviendo debajo de nuestros pies, que es el agua subterránea, difícilmente vamos a tomar medidas adecuadas para hacer un uso eficiente y proteger ese recurso subterráneo que está ahí. Entonces, hay que hacer muchos estudios todavía. En Costa Rica se están realizando diferentes, en las universidades, la Dirección de Agua del MINA está levantando información sobre los acuíferos del país, las aguas subterráneas del país. Hay mapas recientes sobre la situación de muchos acuíferos, en dónde están ubicados, cuál es su tamaño, cómo se mueve el agua,
cuál es la calidad de esa agua, a dónde irriga, etcétera, etcétera. Pero si en el caso de la gran área metropolitana tenemos a los ríos superficiales en ese estado, y que falta mucho por hacer, imagínense ahora con el agua que no vemos, que es el agua subterránea. Yo lo que invitaría es a que las personas se investiguen más. En la Universidad Nacional tenemos, por ejemplo, el laboratorio de hidrología ambiental, que ellos trabajan todo este componente de acuíferos, de aguas subterráneas. Han hecho un trabajo bastante grande aquí en Heredia para conocer cómo está todo digamos, las aguas subterráneas en la zona norte de Heredia, que alimentan en gran medida el agua que se consume en la GAN, en la área metropolitana, y los invito a que contacten al Laboratorio de Hidrología Ambiental de la UNA, y hay muchas otras instituciones, pero el Laboratorio de Hidrología Ambiental de la UNA está trabajando fuertemente el tema de acuíferos con muchas comunidades, ¿verdad? Y con muchas asadas. Están creando redes de monitoreo con participación comunitaria de comunidades de Barba, de Santa Bárbara, Heredia, de San José de la Montaña, para que sean los mismos ciudadanos los que articulados con la universidad ayuden a levantar esa información de cómo está el agua subterránea, cómo están los acuíferos. Pero es parte de buscar información, de mantenerse informado y de continuar investigando sobre este tema de las aguas subterráneas. Perfecto, muchísimas gracias, don José. Tenemos otra consulta. Si nos puede mencionar referencias sobre proyectos de pequeña escala que promuevan una adecuada gestión de las aguas residuales de viviendas en sitios aledaños a cuencas, idealmente en zonas rurales o de baja densidad poblacional. Ok, creo que si no lo han escuchado, eso ha tenido cierta difusión, divulgación en los medios, en las redes sociales. Lo que se conoce como humedales artificiales, o más coloquialmente las famosas biojardineras. Lo que les puedo decir al respecto es que la Universidad Nacional, bueno, hay diferentes, digamos, ONG que están trabajando este tema. Ya hay varias, vamos a ver, en varios lugares del país se han instalado estos sistemas de biojardineras para el tratamiento de aguas residuales, más que todo las aguas grises y las aguas jabonosas de casas, de algunos comercios. Por ejemplo, hay un humedal artificial grande en algunos hoteles, ¿verdad?, del país, en la zona por acá del Pacífico Central. Y yo lo que les sugerido es tratar de contactar bueno, el caso de la Universidad Nacional, quien está investigando estos temas y que está trabajando con algunas comunidades para instalar, bueno, un poco para hacer el estudio, ¿verdad? Porque eso tiene su técnica, no es para cualquier tipo de vivienda o de entorno, ¿verdad? Porque sí tiene su parte de técnico-científica para construir y poner en funcionamiento las biojardineras. Contactar al Instituto de Estudios en Ciencias Sociales, el IDESPO, quienes han trabajado el tema con diferentes comunidades del país. Hay, como le digo, varias biojardineras instaladas ya funcionando. Creo que en Guanacaste hay varias, en Nicoya, en Mojancha, en Casa de Familia, en comunidades. Y otro actor que está trabajando fuertemente el tema de las biojardineras es esta organización conocida como ACEPESA. ACEPESA, yo les puedo pasar todos los datos, ¿verdad?, de la UNA y de otras instituciones que están tratando el tema de biojardineras, que por ejemplo ACEPESA sí, digamos, ellos, bueno, son, digamos, tienen especialistas, ingenieros, ¿verdad?, que han instalado las biojardineras. La cuestión es que, bueno, se comuniquen con ellos, porque ellos van a la comunidad, se reúnen con la comunidad, les presentan la idea, el proyecto, si se puede, no se puede, cómo se haría. Y bueno, hay material divulgativo, informativo sobre
sobre los sistemas de biojardineras para el tratamiento de aguas, de las aguas de casa de habitación y otro tipo de entorno. Entonces yo les puedo pasar la información para que contacten directamente con estas personas para que los asesore y se valore la instalación de biojardineras en algunas comunidades o casas de habitación donde están los observatorios ciudadanos del agua, por ejemplo. Muchísimas gracias, don José. La siguiente pregunta es, ya que somos muchos y vamos a ser muchos más en los próximos años, y a esto se suma la declaratoria que la sequía será la próxima pandemia en temas de guerra, ¿qué acciones de políticas y medidas son urgentes aplicar? Tenemos en la pérdida de más de 11,000 metros cúbicos de agua dulce que se pierden en la zona de la cuenca Tempisque, en el río Piedras. ¿Qué hacer? Bueno, hay varias cosas que deberíamos hacer. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros necesitamos ordenar, en primer lugar, ordenar todo el sistema institucional que tiene que ver con la gestión del agua en el país. Estamos hablando de gobernanza del agua, ¿verdad? Porque hay muchísimas instituciones y actores en el país que tienen que ver de alguna u otra manera, que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico. Hay la IA, el MINA, el Ministerio de Salud, el SENAR, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las municipalidades, las ASADs, etcétera, etcétera, etcétera. El etcétera es muy grande. Una de las cosas que necesitamos en el país para tratar de ordenar esa gobernanza y atacar esos problemas de cambio climático, de sequía, de agua no contabilizada, como me lo preguntaste ahí, ¿verdad? De esa cantidad de metros cúbicos que se pierden, es tener, entre otros instrumentos de gestión, una ley actualizada, moderna, que responda a la realidad del país, a la realidad del manejo del agua que tenemos en la actualidad. Tenemos una ley muy vieja, de 1942, y no ha habido manera de tener una ley moderna, eficiente, actualizada, que esté muy orientada a la gestión del recurso hídrico. ¿Por qué no tenemos una ley? Bueno, porque lamentablemente tenemos muchos, vamos a ver, tenemos en la Asamblea Legislativa, y también vamos a hablar de la realidad, son diferentes actores que tienen demasiados intereses puntuales y particulares, ¿verdad? Alrededor del agua. Acordémonos que el agua es un elemento político, ¿verdad? Como lo vimos en la primera lámina, ¿verdad? Que decíamos que quien logre manejar todo el tema político del agua merecería un premio Nobel. Pero es un tema, el agua es un elemento político. Y ahí lo vemos en las guerras y los conflictos en otros países. Lo primero sería contar con una ley moderna actualizada en gestión de recursos hídricos en el país, que vendría a solucionar mucho de estos problemas. Después, bueno, muchas otras cosas, que la IA, por ejemplo, en el tema de agua no contabilizada, yo sé que hay esfuerzos, pero hay que tratar de reducir ese número, ¿verdad? Con inversión en infraestructura, con tecnología, con una gestión más eficiente del quehacer de estas instituciones. Y otro punto importante, porque a veces le queremos como que dejar todo digamos, a las instituciones de gobierno, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que ejercer esa contraloría social, ¿verdad? De qué es lo que está pasando con la gestión del agua en el país, qué están haciendo las instituciones, la municipalidad, nuestra municipalidad, en la comunidad en la cual vivimos, qué está haciendo. Si es un acueducto municipal, bueno, cómo está funcionando el acueducto, integrarnos, participar más, ¿verdad? Informarnos mejor, ¿verdad? Para tener un criterio más robusto a la hora digamos, de la toma de decisiones. Entonces, digamos que tratar de solventar esos problemas de sequía, de cambio climático, de agua no contabilizada, pasa por diferentes factores, ¿verdad? Y bueno, uno de esos factores claves, como ya lo mencioné, una legislación moderna y actualizada,
y también la participación ciudadana, ¿verdad? Organizada y efectiva, a través, por ejemplo, de figuras como, por ejemplo, los observatorios ciudadanos del agua, ¿verdad? De la Alianza, que son como instrumentos, las asadas, ¿verdad? Que son como ese ejercicio de ciudadanía, ¿verdad? Para tratar de ver qué está pasando con el agua con el agua en el país. Y bueno, para que desde nuestro espacio, como ciudadanos y desde nuestras instituciones, contribuir a resolver toda esta problemática que es compleja, ¿verdad? El tema de la gestión del agua en Costa Rica, en cualquier lugar del mundo, es un proceso, ¿verdad? Que es complejo porque es multifactorial, es multinivel, es multiescala y son muchísimos intereses, ¿verdad? Que están involucrados. Muchísimas gracias, don José. Tenemos otra que dice, ¿en dónde se pueden consultar los esfuerzos de la Universidad Nacional y municipalidades para recuperar la microcuenca del río Pirro? Ok. Nosotros aquí en la Universidad Nacional tenemos una comisión, una comisión interna de trabajo para el rescate, la recuperación de la cuenca del río Pirro, pero es una comisión conformada por académicos, estudiantes, pero articulada con otros actores, ¿verdad? Porque obviamente una gestión para la recuperación de una cuenca tiene que ser de esa manera, participativa. En ese grupo de actores está, bueno, la Municipalidad de Heredia, la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de San Pablo, de Heredia. Entonces la comisión está trabajando diferentes acciones, talleres de sensibilización, trabajo con las escuelas, hacemos campaña de reforestación, de limpieza, damos charlas en las municipalidades, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente en la parte que nos compete directamente como universidad, hacemos investigación y en la microcuenca y también, bueno, los estudiantes de la UNA que ejercen sus carreras en el tema ambiental utilizan el espacio de la microcuenca para desarrollar, por ejemplo, trabajo de graduación o proyectos de ciertos cursos. Entonces, digamos como para conocer directamente lo que se está haciendo en la microcuenca del río Pirro, es a través de la comisión. Yo les puedo facilitar los datos, los contactos de los integrantes de la comisión, por si quisieran, digamos, conocer, y también, pues, estamos abiertos a la incorporación de personas que quieran contribuir al rescate de esta microcuenca, porque es una microcuenca especial, porque casualmente atraviesa el campus de Mardengo, el campus de Heredia de la UNA, y bueno, es una microcuenca que lamentablemente nace en la parte alta de Getsemaní de Heredia, pero la parte media y baja es la que pasa por el campus y ya viene toda, ¿verdad?, contaminada con todo lo que hacen las personas más arriba. Pero bueno, eso es un trabajo, como lo acabo de decir, un proceso, ¿verdad?, de participación, de construcción, de sensibilización para el rescate de esta pequeña microcuenca. Les puedo pasar los datos y la información para que lo circulen y pues invitados a que se integren a la comisión. Perfecto, don José, porque justamente Rodrigo Conejo nos dice que si le podemos compartir el contacto de las personas que integran esta comisión, que le interesa conocer algunas de las iniciativas que han desarrollado. Claro que Entonces, podría usted enviarnos a nosotros y nosotros después compartirlo con las personas que se inscribieron en el formulario. Por supuesto, sí, yo les voy a compartir todos estos datos, los videos bueno, que disculpen que no los pude pasar, pero toda la presentación, los videos y todo el contacto de las biojardineras, de la microcuenca del río Pirro, y demás, se los paso a las compañeras de la alianza para que lo circulen con los participantes de la charla. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos hicieron por el Facebook en la transmisión en vivo, que nos dicen qué hacer cuando las municipalidades no respetan los nacimientos de agua. Bueno, en ese caso, yo como ciudadano
Sí, me doy cuenta que la municipalidad está realizando cosas, tomando acciones que impactan directamente a la municipalidad, perdón, a las nacientes, a los manantiales de agua. Yo me iría directamente a ver qué dice la ley, ¿verdad? Con respecto a eso, la ley forestal, la ley de vida silvestre, y después yo pondría la denuncia ante los organismos competentes, ¿verdad? El MINAE tiene ahí en su página, el MINAE tiene un apartado para que cualquier ciudadano emita la denuncia de una situación que consideren, un ciudadano, un grupo de ciudadanos, ¿verdad? Que consideren que se está impactando, se está afectando, ¿verdad? Está alterando la naciente, el acuífero, el ojo de agua en un lugar determinado, bien sea por la municipalidad o por cualquier otra, no sé, cualquier otro actor. Yo lo que diría, primero que nada, antes de tomar estas acciones, es pedir, digamos, como ciudadano, una audiencia a la municipalidad para que expliquen qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y contarles, como ciudadano que pago mis impuestos, entre otras cosas, en esa municipalidad X, pedirles cuentas a los funcionarios municipales de por qué se está haciendo eso y por qué se está afectando, ¿verdad? Esa naciente o ese bosque o etcétera. Y entonces atacar el problema ¿verdad? Por ambos lados, para tener una respuesta lo más pronta y efectiva posible. Pero los ciudadanos tenemos esas herramientas, ¿verdad? Y darle seguimiento. A veces pensamos, no, es que eso no vale de nada porque MINAE no responde o responde muy tarde, nunca responde. Eso es cuando yo decía que hay que hacer esa contraloría social como ciudadano, ¿verdad? Hay que estar pendiente, digámoslo así, como molestando, porque estamos ejerciendo nuestro derecho a un ambiente sano y saludable, como lo indica el artículo de la Constitución, artículo 50, ¿verdad? Y ejercer esa contraloría y ejercer presión para que este gobierno local o cualquier otra empresa rinda cuentas sobre lo que está haciendo y bueno, ¿qué se va a hacer para cambiar esa situación? Entonces, conocer la ley, qué dice la ley al respecto, proceder con una eventual denuncia, ¿verdad? A través del MINAE y bueno, también tratar de articular con la municipalidad para ver qué está pasando, ¿verdad? Yo atacaría el problema por diferentes frentes y bueno, darle seguimiento a ver para que se resuelva esta situación. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué términos define una microcuenca o una subcuenca? ¿Cuándo hacer esta división? ¿Cómo saber Bueno, cuándo hacer esta división? nosotros, digamos, en el aspecto meramente geográfico, ¿verdad? Porque este es un concepto, digamos, como la clasificación geográfica en el territorio y para la gestión del recurso hídrico, para avanzar en la gestión del recurso hídrico. La cuenca, cuando hablamos de cuenca, hablamos de un río de una enorme longitud, ¿verdad? De varios cientos de kilómetros, de gran caudal, que ocupa un amplio espacio de territorio, ¿verdad? Son ríos sumamente grandes y que, bueno, que atraviesan diferentes cantones, provincias, en el caso de Costa Rica. Una subcuenca viene siendo, pues, un río mucho más pequeño, que por lo general son como estos ríos ríos de tipo por la orografía, ríos de tipo de montaña, ¿verdad? Que no son tan extensos, que no tienen tanto caudal, ¿verdad? Que se conectan con ese gran río principal. Es como una escala de mayor a menor, ¿verdad? Y bueno, una microcuenca es básicamente un río muy pequeñito, ¿verdad? Cuyo caudal puede ser puede ser permanente o intermitente y es un río que tiene una longitud bastante pequeña, ¿verdad? Y acordémonos que, por ejemplo, en las microcuencas, por lo general, cuando se conectan a una subcuenca o a una cuenca grande,
Las microcuencas son las que nacen, las que tienen las nacientes principales, ¿verdad? Y de las cuales tomamos el agua para nuestro uso doméstico, que son la mayoría de las microcuencas que nacen, por ejemplo, aquí en la zona norte de Heredia, en las montañas de Heredia, y que abastecen en gran medida todo el consumo de agua en la gran área metropolitana. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta que nos hacen en el Facebook. ¿Cómo podríamos trabajar los OCAS con el PRIGA para cuidar las zonas de recarga acuífera? Bueno, nosotros ya estamos trabajando de hace como año y medio en el marco de la Agenda de Cooperación, una alianza por nuestros ríos, con la alianza y nuestro, digamos que así, que nuestro grupo meta o nuestro grupo principal de trabajo son los observatorios ciudadanos del agua. Estamos haciendo varias cosas. Lo que pasa es que por el asunto de la pandemia del año pasado y lo que va de pues no hemos podido hacer cosas presenciales, como por ejemplo charlas, talleres, giras técnicas de campo a las cuencas, a los observatorios, pero hemos hecho varias cosas, al menos de esta forma, ¿verdad? De forma remota, virtual. Hemos dado varias charlas, conversatorios, seminarios, talleres en temas como por ejemplo los planes de seguridad del agua. Bueno, esta charla es parte hay otras charlas más. Hemos levantado un mapa de los observatorios, donde la Universidad PRIGA ha colaborado, toda la parte de comunicación, de difusión de lo que hacemos en los boletines de la Alianza y en el boletín de PRIGA, ahí comunicamos, informamos todo lo que hacemos. Y digamos que en el marco de este convenio tenemos, esos son como los temas, ¿verdad? Empoderar a los integrantes de los observatorios ciudadanos del agua en diferentes temas asociados al recurso hídrico. Agua subterránea, planes de seguridad del agua, educación ambiental en el tema hídrico, el cambio climático, la cobertura forestal para la importancia de la cobertura forestal en la dinámica de los ríos, el uso de organismos macroinvertebrados para el análisis de la calidad del agua físico-química. Hemos hecho varios talleres con varios observatorios. Entonces, digamos que hemos iniciado todo ese plan de trabajo, todo ese componente y lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que, como acabo de decir, con el asunto de la pandemia, pues no nos hemos podido trasladar presencialmente ahí a los observatorios, que esa es la idea, ¿verdad? Porque la idea de todo esto es como aprender haciendo, y para aprender haciendo hay que estar ahí en el campo haciendo, practicando lo que estamos comunicando. Pero una vez se levante esta situación, esperemos sea pronto, vamos a continuar con esto. De hecho, tenemos ahí en agenda tenemos varios talleres que esperamos hacerlo este año. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Pero ya tenemos ahí 2 o 3 talleres, uno en Carrizal de Alajuela, uno con algunos observatorios ciudadanos de Turrialba y otro con los observatorios ciudadanos de la zona de Los Santos. Entonces, pues estamos trabajando y invitamos a todos los observatorios a, digamos, articularse a través de la alianza para canalizar, digamos, las inquietudes y ver cómo podemos colaborar desde el PRIGA, la Universidad Nacional, para empoderarlos en estos temas. Muchísimas gracias, don José. Realmente muy interesante su charla. Damos por finalizado, ya no tenemos más consultas. Les comentamos de nuevo a los participantes que le estaremos enviando todo el material prometido. Y entonces, bueno, los dejo con mi compañera María del Pilar. Bueno, hemos llegado ya al final de esta transmisión, así que nuevamente queremos externar un gran agradecimiento a don José Millán y al Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua, el PRIGA, y a la Universidad Nacional por traernos esta presentación en torno al recurso hídrico que nos ha permitido reflexionar acerca de la importancia vital que tiene para nosotros conservar el agua y poder garantizarnos un espacio limpio, un espacio saludable para que todas las personas
para que toda Costa Rica pueda vivir en armonía con nuestros ríos y con nuestras cuencas. Así que, sin más, le damos también las gracias a nuestro equipo de trabajo de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, que hace posible que podamos llevar esta información a la ciudadanía, y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado en esta charla por la sala de Zoom y por nuestro Facebook Live. Les agradecemos su interés. Los invitamos también a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro programa de radio que tenemos todos los sábados, y también a nuestra página web para que puedan obtener más información sobre cómo sumarse a los esfuerzos por el cuidado de nuestros ríos, para que también puedan revisar el trabajo que se hace en conjunto con la Universidad Nacional y también información sobre los observatorios ciudadanos del agua. Estén atentos también a nuestras próximas actividades, y a las personas que nos acompañan acá por la sala de Zoom les agradecemos que se queden un minuto más para tomar una fotografía grupal. Así que con esto damos nuestro cierre. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Si gustan, las personas que están en la sala de Zoom pueden ir activando sus cámaras, las que